Bienvenidos de nuevo a su canal de salseo, drama y noticias del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque les traigo un bombazo de esos que hacen temblar los cimientos de la farándula turca. Ya saben que aquí no nos andamos con rodeos y vamos directos al grano. Y el grano de hoy, mis queridos, es un grano gordo o un grano explosivo. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, de Demet Özdemir y de, agarraos bien, de la mismísima madre de Can Yaman. Sí, lo habéis oído bien. Parece ser que la relación entre estos dos titanes de la actuación turca no es tan idílica como algunos querrían creer. Y al parecer, la señora Gülden Yaman, madre del galán, tiene mucho que decir al respecto. Antes de meternos de lleno en este drama digno de una telenovela, quiero recordarles que aquí en este canal nos encanta investigar, contrastar la información y ofrecerles siempre la verdad, o al menos nuestra mejor interpretación de ella. Así que acomódense, pónganse cómodos, preparen sus palomitas y sobre todo, no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Como sabéis, Can Yaman y Demet Özdemir son dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento. Ambos son talentosos, guapos y sobre todo tienen una química en pantalla que incendia cualquier set de rodaje. Su colaboración en la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Soñador, los catapultó a la fama internacional y los convirtió en una de las parejas televisivas más queridas y comentadas del planeta. La serie, con su trama ligera y sus personajes carismáticos, conquistó corazones en Turquía y posteriormente se expandió como la pólvora por toda Latinoamérica, España e incluso algunos rincones de Europa del Este. El fenómeno Erkencikus fue real, generando un fandom apasionado que devoraba cada episodio, cada entrevista y cada publicación en redes sociales de sus protagonistas. Y es precisamente esa química, esa cercanía y ese cariño que se profesaban en pantalla lo que alimentó durante mucho tiempo los rumores de un romance en la vida real. Rumores que, por cierto, nunca fueron confirmados oficialmente por ninguno de los dos. Sin embargo, la legión de fans que siguen a estos actores no perdía la esperanza de ver su amor florecer también fuera de las cámaras. Se analizaban cada mirada, cada gesto, cada me gusta en Instagram como si fueran pistas de un gran rompecabezas amoroso. Los fanclubs se dedicaban a crear montajes de fotos y vídeos, imaginando la vida que podrían tener juntos si decidieran dar el paso de la ficción a la realidad. La presión mediática y de los fans era palpable, una constante que acompañaba a Can y Demet en cada aparición pública. Pero, ay, amigos míos, pero la realidad, como suele ocurrir, a veces es mucho más compleja de lo que aparenta. Y en este culebrón, la figura de la madre de Can Yaman, Gülden, juega un papel crucial. Gülden Yaman, una mujer discreta pero con una fuerte presencia en la vida de su hijo, siempre ha sido vista como un pilar fundamental en el camino del actor. Su influencia, aunque no siempre visible al público, se rumorea que es considerable. No se trata de una mamá manager al uso, pero sí de una consejera y confidente a la que Can recurre con frecuencia en busca de consejo y apoyo. Durante mucho tiempo se especuló con la buena relación que existía entre Demet y la familia de Can. De hecho, se filtraron imágenes de Demet compartiendo momentos con Gülden Yaman, lo que alimentaba aún más la ilusión de los fans de verlos juntos. Se les vio juntas en eventos sociales, compartiendo comidas e incluso haciendo compras. Todo parecía indicar que Demet era una más en la familia Yaman, una nuera perfecta a ojos de Gülden. La prensa rosa turca, siempre al acecho, publicaba artículos alabando la química entre Demet y Gülden, describiéndolas como amigas íntimas y cómplices. Se especulaba incluso con la posibilidad de que Gülden estuviera presionando a Can para que formalizara su relación con Demet. Pero, como os decía, las cosas no siempre son lo que parecen. Y las últimas informaciones que nos llegan desde Turquía apuntan a que la relación entre Demet y la madre de Can podría haber sufrido un giro inesperado, un giro drástico, un giro de 180 grados. El ambiente, según nuestras fuentes, se ha enrarecido. Las sonrisas amables y los gestos de afecto han sido sustituidos por silencios incómodos y miradas esquivas. Los encuentros se han vuelto esporádicos y, cuando se producen, la tensión es palpable. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber provocado este cambio tan repentino? Pues, mis queridos chismosos, aquí es donde entramos en terreno pantanoso, en terreno de especulaciones, rumores y fuentes cercanas a la familia Yaman. La verdad, como siempre, es difícil de desentrañar. Pero nosotros, como buenos detectives del corazón,
vamos a intentar reconstruir el puzzle pieza por pieza. Según algunos medios turcos, la relación entre Güldem Yaman y Demet Özdemir se habría deteriorado tras la ruptura definitiva entre Can y Demet. Recordemos que a pesar de no haber confirmado nunca su relación, hubo un tiempo en el que se les vio muy juntos, muy cariñosos, muy enamorados. Paseos románticos por las calles de Estambul, escapadas secretas a la costa, cenas íntimas a la luz de las velas. Los paparazzi tenían material de sobra para alimentar los rumores. Pero esa llama, por lo que parece, se apagó. Las agendas de ambos cada vez más apretadas y las presiones de la fama podrían haber contribuido al enfriamiento de la relación. Y es aquí donde, según algunas fuentes, entra en juego el factor madre. Al parecer, Güldem Yaman habría estado muy decepcionada con la ruptura entre su hijo y Demet. Al parecer, ella veía en Demet a la compañera ideal para Can, a la mujer que le daría estabilidad y felicidad. Güldem, según nuestros informantes, es una mujer tradicional que valora mucho la familia y la estabilidad emocional. Y al ver que esa relación no prosperaba, la decepción se habría transformado en resentimiento. Un resentimiento que, al parecer, ha ido creciendo con el tiempo y que ha terminado por afectar a su relación con Demet. Pero, ojo, no nos quedemos solo con esta versión. Hay otras fuentes que apuntan a que el problema no fue la ruptura en sí, sino las razones que la motivaron. Algunos medios afirman que Güldem Yaman no aprobaba ciertas actitudes de Demet, ciertas decisiones profesionales que, a su juicio, no eran las más adecuadas para la imagen de Can. Se habla incluso de celos profesionales, de una posible competencia entre ambas por la atención mediática. Se rumorea que Güldem consideraba que Demet estaba eclipsando a Can, aprovechando su fama para impulsar su propia carrera. Y aquí, mis queridos, es donde la cosa se pone interesante. Porque, según estas mismas fuentes, Güldem Yaman no se habría quedado callada. Al parecer, la madre de Can habría expresado su descontento a Demet de manera directa, sin tapujos, sin pelos en la lengua. Se habla de conversaciones tensas, de reproches e incluso de un ultimátum. Los testigos de estas conversaciones, según nuestras fuentes, describen un ambiente cargado de tensión, con reproches velados y acusaciones sutiles. ¿Ultimátum? Sí, habéis oído bien. Según algunas fuentes, Güldem Yaman le habría pedido a Demet que se alejara de Can, que dejara de influir en sus decisiones, que le permitiera seguir su propio camino. Un ultimátum que, al parecer, no sentó nada bien a la actriz. La petición, según se rumorea, fue formulada en términos muy duros, dejando claro que Güldem consideraba que Demet era una influencia negativa para su hijo. Y es precisamente este ultimátum, esta supuesta explosión de la madre de Can Yaman contra Demet Özdemir, lo que ha desatado la polémica en Turquía. Los fans de Can y Demet están divididos. Algunos apoyan a Güldem, argumentando que una madre siempre quiere lo mejor para su hijo. Para ellos, Güldem está actuando por amor y preocupación, tratando de proteger a Can de una posible decepción. Otros, en cambio, critican su actitud, acusándola de entrometerse en la vida personal de Can y de Demet. Estos fans consideran que Güldem está siendo demasiado posesiva y controladora, impidiendo que Can tome sus propias decisiones. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es verdad que Güldem Yaman explotó contra Demet Özdemir? ¿Es verdad que le dio un ultimátum? Pues, como os decía al principio, aquí en este canal nos gusta investigar y contrastar la información. Y tras hablar con varias fuentes cercanas a la familia Yaman, podemos decir que, redoble de tambores, hay algo de verdad en todo esto. No todo es blanco o negro, por supuesto. Pero sí que hay una base real en los rumores que han estado circulando. Sí, parece ser que la relación entre Güldem Yaman y Demet Özdemir no es tan idílica como algunos querrían creer. Sí, parece ser que hubo conversaciones tensas y reproches. Sí, parece ser que Güldem Yaman no estaba del todo de acuerdo con ciertas decisiones de Demet. Las diferencias de opinión, al parecer, se fueron acumulando hasta que terminaron por explotar en una serie de conversaciones difíciles. Pero ojo, poco podemos confirmar que haya habido una explosión, en el sentido literal de la palabra. Al parecer, las conversaciones fueron más bien tensas y directas, pero sin llegar a un enfrentamiento público o a una ruptura total. No hubo gritos ni insultos, según nuestras fuentes. Pero sí un intercambio de opiniones muy sincero y quizás demasiado frontal. En definitiva, lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Güldem Yaman y Demet Özdemir se enfrió tras la ruptura entre Can y Demet.
Y que al parecer la madre de Khan no veía con buenos ojos ciertas actitudes de la actriz. Un enfriamiento que ha sido confirmado por varias fuentes cercanas a ambas partes. Pero, mis queridos chismosos, aquí no termina la historia. Porque, como sabéis, Can Yaman es un hombre muy independiente y que siempre ha defendido su libertad y su derecho a tomar sus propias decisiones. Y según algunas fuentes, el actor no habría visto con buenos ojos la intromisión de su madre en su vida personal. Can, según sus allegados, valora mucho su independencia y no le gusta que nadie le diga lo que tiene que hacer. Se dice incluso que Can Yaman habría tenido una conversación seria con su madre, pidiéndole que respetara sus decisiones y que dejara de influir en su relación con Demet. Una conversación que, al parecer, no habría sido nada fácil. El tono, según se rumorea, fue firme pero respetuoso. Can habría intentado hacerle entender a su madre que necesitaba tomar sus propias decisiones y que no quería que nadie se interpusiera en su camino. Y es que al final, estamos hablando de una relación madre-hijo, una relación compleja y llena de matices. Una relación en la que el amor y la preocupación se mezclan con la necesidad de independencia y de tomar las riendas de la propia vida. Un equilibrio delicado que no siempre es fácil de mantener. En resumen, mis queridos chismosos, hoy les hemos traído un bombazo del mundo del espectáculo turco. Les hemos hablado de la supuesta explosión de la madre de Can Yaman contra Demet Özdemir, una historia llena de rumores, especulaciones y fuentes cercanas a la familia Yaman. Hemos visto que, al parecer, la relación entre Güldem Yaman y Demet Özdemir se enfrió tras la ruptura entre Can y Demet. Y que, al parecer, la madre de Can no veía con buenos ojos ciertas actitudes de la actriz. Un culebrón en toda regla que ha mantenido en vilo a los fans de ambos actores. Pero sobre todo hemos visto que Can Yaman es un hombre muy independiente y que siempre ha defendido su libertad y su derecho a tomar sus propias decisiones. Un hombre que, a pesar de querer a su madre, no está dispuesto a permitir que nadie controle su vida. Y ahora, mis queridos, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Güldem Yaman tiene derecho a opinar sobre la vida personal de su hijo? ¿Creen que Demet Özdemir debería haber tenido más en cuenta la opinión de la madre de Can? ¿Creen que Can debería haber intervenido antes para evitar este conflicto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. El debate está abierto. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Y recuerden, mis queridos chismosos, la vida es un culebrón y aquí estamos para contárselo. Hasta la próxima. Y no se olviden de dejar sus teorías en los comentarios. ¿Será que Güldem quiere una reconciliación secreta entre Can y Demet? ¿O es que simplemente quiere lo mejor para su hijo, aunque eso signifique que tenga que distanciarse de Demet? La verdad, como siempre, está ahí fuera. Hasta pronto.